desastre es poco. Llamar desastre a lo que recibimos es un eufemismo. Realmente la ciudad está en una situación crítica. Está al borde de tener, por ejemplo, una quiebra total del sistema de transporte, de quedarse sin transporte público. No es un problema menor. Obviamente que a uno le dicen que no mire, que no gobierne con espejo retrovisor, pero es que aquí el 90% de nuestro tiempo no ha estado dedicado a hacer lo que quisiéramos, sino a ver cómo solucionamos unos problemas inmensos que recibimos. Ponerle orden a esto, tratar de ponerle orden. Y yo sí espero además que los concejales, especialmente, tengan esto claro, que esto no son palabras. Si no nos ayudan a conseguir estos nuevos recursos que necesitamos y que incluimos en el proyecto de plan de desarrollo, como el tema de la autorización por cobrar por no cumplir el pico y placa, como el cobro por parqueaderos, para hablar de recursos recurrentes y otras cosas que tendremos que ir haciendo en el camino, pues simplemente no va a haber cómo, es que no hay recursos para las cosas más elementales de mantenimiento de una ciudad. Y no es porque no haya habido ingresos, porque Bogotá en los últimos 4 años tuvo el incremento más grande en los ingresos en su historia. Tuvo un incremento de más de 50% en términos reales de los ingresos, alrededor del 50%, no exactamente. Pero en el gasto casi del 100%. Y lo más triste es que no se hicieron obras. Simplemente esto lo que implicó fue unos gastos enormes, regalando dinero a diestra y siniestra. Es que es el tema de los ingresos corrientes y los gastos recurrentes. Bueno, ese es el tema. Es decir, el distrito podría endeudarse, pero obviamente no puede endeudarse para pagar gastos de funcionamiento. No debería hacerlo porque sea uno muy loco, ¿no? Entonces ahí es donde está el problema. Es en que se han montado en una cantidad de gastos recurrentes. Por ejemplo, ¿y cómo se montaron? Se montaron en gastos recurrentes con ingresos que eran de solo una vez, ¿no? Se montaron en gastos recurrentes, principalmente con 2 fuentes el año pasado, que fueron desastrosos. Los recursos del balance, que estaban ahí como 600 mil millones de pesos, ¿no? Y una distribución excepcional única de utilidades de la empresa de energía de casi como 790 mil millones, algo así. Entonces, y se montaron en gastos de contratar contratistas, miles de contratistas. Mire, por ejemplo, nosotros tenemos, la pasada administración recibió 26.600 contratos de prestación de servicio y lo llevó a 50.490 contratistas, es decir, aumentó en como 21.000, duplicó el número de contratistas que tenía el distrito. Porque lo que es triste de este incremento en los gastos tan gigantesco es que no hay obras. El distrito no hizo obras, no hicieron un colegio. No hicieron, llevamos más de 10 años en que no se aumenta una cama de hospital en el distrito. Pero de nuevo de eso, ese es otro tema que vale la pena señalar. De esos 16 billones, el 80%, o yo no sé qué porcentaje es simplemente recurrente. Digamos, tenemos, para decirle un ejemplo, hay unos gastos de educación, que esto es lo más grande de todo. El presupuesto de educación es como 3 billones, más o menos. Es decir, cada 2 años es ISAGEN, el presupuesto de educación del distrito. Pero de eso, obviamente, el 90% es recurrente, ¿no? Es maestros, etcétera, mantenimiento de los colegios, alimentos de los niños, y lo otro es salud. Salud son otros 2 billones. Bueno, y 2 billones, de nuevo lo mismo, ¿no? Básicamente gastos completamente recurrentes, etcétera. Entonces así, cuando usted llega realmente a lo que puede hacer de lo que a la gente le interesa que uno haga, que son las cosas nuevas, ¿no? Pues es muy poquito lo que queda. Miren, en este momento yo le cuento, para hablar de la situación financiera del distrito que encontramos.
Nosotros en este momento quisiéramos, estamos desesperados por hacer diseños, para hacer las obras, las troncales, los colegios. No hay plata ni siquiera para hacer los diseños. Entonces estamos aquí con Beatriz, que ha hecho toda clase de piruetas y malabares para ver si logramos conseguir cuánto vale una troncal. Por ejemplo, una troncal vale como 850 millones de pesos kilómetro diseñarla, ¿no? Entonces, solo para eso una troncal aproximadamente, digamos, entonces una troncal de 30 kilómetros vale como 20.000 millones de pesos, más o menos un diseño. Entonces, es para decirle, es que esa diferencia es muy importante de lo que son los gastos recurrentes, los gastos de inversión, que esperamos lleguen, en fin. Encontramos, por ejemplo, de lo que hicieron la vez pasada, la empresa de acueducto, encontraron que una empresa de acueducto que debía ser un monopolio, que es un monopolio, que debería ser una mina de oro, que debería no solamente tener dinero para descontaminar los ríos y quebradas de la ciudad, una de las empresas más grandes de Colombia en activos, está a punto de perder plata casi. Debía producir 1 billón de pesos en utilidades y yo creo que produce 40.000 millones de pesos en utilidades al año, algo así. Entonces, y fuera de eso, la llenaron tiene el factor prestacional más alto de Colombia, es más costoso los trabajos en la empresa de acueducto que cualquier otra empresa en Colombia, se ha manejado con la más infinita irresponsabilidad y las últimas convenciones colectivas son infinitamente irresponsables, incluso meten a los sindicatos a todas las tomas de decisiones de la empresa, etc. Y no solamente eso, sino que le pegan, Aguas de Bogotá, le pegan una empresa de aseo, ¿no? Con más de 3.000 empleados, y le meten en la convención incluso que si se liquida, esos trabajadores deben ser absorbidos por la empresa de acueducto. Entonces, es un ánimo, casi que con el ánimo de destruir. Nosotros, a la empresa de acueducto, porque hizo mal todos esos esquemas de aseo, le tocó pagar al distrito más de 100.000 millones de pesos en multas al gobierno nacional. Óigame bien, tocó pagar a la empresa de acueducto y a la UAESP en multas más de 100.000 millones de pesos a la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, hay cosas que nosotros definitivamente no estamos interesados en vender, o acciones. Bogotá tiene acciones en Codensa. Bueno, no tenemos interés en vender las acciones en Codensa. Ese mensaje es importante. Bogotá tiene, que es una acción... La participación en Codensa no se toca. No se toca, y eso es una versión muy valiosa. Bogotá tiene acciones en Emgesa. Sí. Bogotá tiene el 51% de Codensa, el 51% de Emgesa, tiene como el 20 y pico % de gas natural. Entonces, no vamos a vender nada de eso. Hay otra serie de inversiones que tenemos, que lo que es cierto es que nuestra gente no tiene vías, está amargándose la vida, no tienen colegios. Nosotros podemos hacer que Bogotá, lo que hace que la ciudad sea, que produzca recursos, que produzca impuestos, es que sea una ciudad eficiente, que tenga buena movilidad, que tenga buena educación. Nosotros creemos que esa es la función del gobierno, no estar jugando inversionistas internacionales. Estar jugando monopolio. O nacionales, por favor. Nosotros, es como increíble, nosotros tenemos una miseria impresionante, tenemos 800.000 personas que no tienen pavimento frente a la casa, hay 300.000 niños que caminan entre el barro todos los días al colegio, y nosotros estamos jugando inversionistas. No, primero, nosotros invertimos mucho más en lo social que el pasado plan. En salud tenemos un crecimiento del 53%, en salud. En educación, no me acuerdo dónde, un crecimiento también enorme en educación, en todo. Pero además es que la inversión, es que a mí me parece que no es serio venir a decir que es que hay unas inversiones son sociales y las otras no. No es serio. No, me van a decir a mí que poner pavimento a unos señores que viven en Ciudad Bolívar no es social. ¿Qué es lo que no es social? Yo diría más bien, digamos, una troncal que le va a ahorrar a unos señores que van a poder estar 2 o 3 horas de viaje al día, que van a permitir que haya menos contaminación en la ciudad, que va a permitir que las familias, los padres de familia y las madres estén con sus hijos 2 o 3 horas más al día, que va a permitir que los ciudadanos puedan encontrar empleo 10, 15 kilómetros más lejos. ¿Eso no es social? ¿No? ¿No es social hacer un parque? ¿No es social un parque que no es social una cancha de fútbol de pasto sintético en un barrio popular? ¿Eso no es social? ¿No? ¿Un centro cultural y deportivo social? Yo diría más bien, ¿qué es lo que no es social? ¿Qué es lo que no es social? Más aún, aquí en esta sociedad nosotros tenemos lo siguiente.
Hay unos estratos altos que ya tienen básicamente toda la infraestructura y que son los que pagan la inmensa mayoría de los impuestos, ¿no? Un apartamento de estrato alto paga 20 millones de pesos de impuesto predial y esos ciudadanos no usan ni la salud pública, ni los jardines sociales, ni la educación pública, no usan absolutamente nada. Máximo de pronto en alguna ocasión escuchan a la filarmónica, ¿no? Y eso que la filarmónica tratamos de llevarla sobre todo a sectores populares. Pero de todas maneras, toda la inversión que se hace es social y las vías que se hacen es en los sectores más populares, muy lejos, las nuevas vías, las nuevas troncales, el metro, todo. El metro no es social, el metro no es social cuando sale el metro de lo profundo de Bosa, ¿no? Bosa, Kennedy, y nosotros pasamos todo por el suroccidente de la ciudad. ¿No es social el metro? En fin, yo lo que preguntaría más bien que ese tema es, ya dejemos, lo que pasa es que se ha deformado el concepto de lo social en Colombia. Ahora lo social, lo que llamamos social es regalar plata. Ahora lo que llamamos social es regalar plata, ¿no? Y obviamente a veces es necesario regalar plata, y obviamente es necesario dar subsidios, y eso también está muy bien. Pero también a veces hay apoyos, inversiones sociales colectivas, no individuales. Bueno, una cosa es el apoyo social individual, donde se le da la comida, se le da el subsidio de transporte, se le da el dinero. Eso está muy bien y es social y lo apoyamos y aumentamos, por ejemplo, muchísimo los recursos para subsidios para los adultos mayores. Bueno, la primera, la que vamos a sacar más rápido, espero, es la autopista norte y la carrera séptima ampliada a 6 carriles. Otras sería la LO. La LO es, yo creo, la vía que más tráfico va a mover en Colombia en los próximos 100 años. Otra muy importante, la calle 13. Yo sueño mucho con las vías de salida al occidente en el sector norte. Por ejemplo, la calle 63 de la Circunvalar al río Bogotá, por el costado norte del aeropuerto. Esa es otra. En fin. Estas son, pero además hay unas que no son ni siquiera vías, hay otras que quisiéramos... ¿Cree que algo de eso va a ser real? Yo estoy convencido que sí. Que en estos 4 años vamos a entregar... Y muchas otras cosas vamos a hacer otras APPs para hacer, por ejemplo, terminales de Transmilenio a la entrada, por ejemplo, vamos a lograr que hacer terminales para las flotas, los buses intermunicipales en el norte de la ciudad por APP, terminales para buses intermunicipales en el occidente de la ciudad en la 80, terminales para buses intermunicipales en el sur, en la salida al llano. De manera que incluso los buses intermunicipales no van a ir hasta la terminal. Nosotros queremos a la larga vender la terminal de transportes, ¿no? Y más bien que hayamos unas terminales a las entradas de la ciudad y cuando entran a la ciudad todos estos buses intermunicipales no van a estar entrando compitiendo por espacio con los carros privados, sino que la gente se va a pasar al sistema de Transmilenio de una vez. Entonces, y ese lote de la terminal de transporte, que son como 40 hectáreas, ¿no? Vamos a poder hacer un desarrollo ahí muy importante.